Andrés Licho Matos. Elige e Isidro Toro Pampols comentan la definición de partido político en el programa de televisión. Periodismo y sociedad. Volvemos a nuestro espacio Periodismo y Sociedad y gracias por vuestra sintonía. La semana pasada hablamos de un tema de democracia sin partidos políticos. Inclusive hablamos de algunos estados actuales, de algunos países que en la actualidad ejercen sistemas políticos sin partidos políticos. Claro, estos son países pequeños, particularmente pequeñas islas del Pacífico, que es donde todo el mundo se conoce y realmente la existencia de los partidos no se hace necesaria y los órganos legislativos son pequeños, en el sentido que para lograr consenso no hay que hacer demasiado lobby, demasiado encuentro. Pero hoy vamos a definir qué es un partido político. La academia, durante muchos años, desde Max Weber, o de mucho antes, por supuesto, pero Max Weber ha definido lo que es un partido político y muchos lo han definido en la literatura hispanoamericana. Mendieta, Cotarello, han dado definiciones de partido político, pero la definición que más se utiliza o más se ajusta, porque es más descriptiva, es la de dos intelectuales, La Pombara y Weiner, que la desarrollaron en el año de 1966 y actualmente se sigue utilizando en los medios académicos. Esta definición es muy descriptiva. Se basa en varios puntos. El primer punto, que dice que un partido político se ha de tratar de una organización duradera cuya esperanza de vida política sea superior a las de sus dirigentes. Por ejemplo, en el caso dominicano, el Partido Reformista prácticamente no ha sobrevivido a su dirigente fundador, al doctor Balaguer. El PRD, que lo fundó Juan Bosch, no ha sobrevivido a la primera generación, a la generación posterior de Juan Bosch, que fue la generación de José Francisco Peña Gómez. Y hoy en día el PLD está en una situación difícil, estas próximas elecciones en el 2028. Va a tener un momento crítico porque de entrar en un declive podrían no sobrevivir a la primera generación postfundadora, la primera generación después de Juan Bosch, del profesor Juan Bosch, que es esta generación que la dirige actualmente, que la encabeza el presidente Danilo Medina. Entonces, para que un partido político se pueda considerar partido, tiene que tener trascendencia en el tiempo. Segundo, ha de poseer una organización local aparentemente duradera que mantenga relaciones regulares y variadas con el nivel nacional. O sea, una estructura organizacional desde lo local hasta lo nacional. Y que tenga unas relaciones de coordinación, una comunicación intraorganizacional que fluya la información, que retroalimente tanto a la dirección nacional como la dirección nacional retroalimentar a las bases del partido. Porque el partido viene a ser el cordón umbilical, el vaso comunicante de la alta dirección política con todo el entramado social de un país. Vale decir, los dirigentes locales hablan con el cura, con el pastor, hablan con el dueño de la farmacia, hablan con todo ese entramado social que existe en todos los pueblos. Y los dirigentes nacionales hablan con el cardenal, con el presidente de la Confederación de Evangélicos, habla con el presidente de la Federación de Empresarios, etc. Pero, ¿cómo contrastan esas visiones solamente con un sistema de comunicación interno que le permita enviar señales hacia la base del partido y que ésta le responda con sus criterios, con sus vivencias, con sus experiencias?
Para eso existen hoy muchísimos sistemas, particularmente con la informática, que favorecen mucho a esta posibilidad, a este activismo político interno. Tercero, la voluntad deliberada de sus dirigentes nacionales y locales de tomar el poder y ejercer el poder solo o con otros, y no solamente de influir sobre el poder. Vale decir, no ser un grupo de interés, no ser un grupo de presión, no ser un partido bisagra que llaman por allí. O sea, un partido cuando hace una alianza con otro partido tiene que hacer una alianza sobre bases programáticas, sobre bases de interés colectivo, sobre bases de un pensamiento doctrinario, e influir en el poder para que eso se lleve adelante, no solamente para conquistar una o dos diputaciones y quedarse tranquilo el resto del periodo medrando en torno al poder, sino sobre la base concreta de establecer un programa de acción que lleve al ciudadano la idea de lo que es ese partido político. Cuarto, el deseo de buscar un apoyo popular a través de las elecciones o de cualquier otro medio. Cuando dice de cualquier otro medio no significa nada extraordinario, sino cualquier otro medio a través de movilizaciones, a través de propaganda política, etc. Pero buscar el apoyo popular. Un partido que no busque el apoyo popular, que no busque encontrarse con las comunidades y llevarle un mensaje y obtener el apoyo de esas comunidades, no tiene sentido de existir. O sea, un partido así no tiene por qué existir. El apoyo popular es requisito sine qua non. Estamos hablando en regímenes democráticos, estamos hablando en regímenes como lo que nosotros vivimos. Quinto, que canalice determinados intereses sectoriales. Hoy en día se acostumbra a los partidos a atraparlo todo. ¿Qué significa un partido atraparlo todo? Nosotros tenemos 100 grandes temas, por decir algo, pero hay 20 temas que son recurrentes en la prensa nacional, en los medios de comunicación, y temas en que más o menos todo el mundo está de acuerdo. Entonces, aplicando el principio de la eficiencia de Pareto, del 80-20, nosotros los partidos, pues no nosotros, los partidos políticos muchas veces se concentran en esos 20 puntos que son de interés generalizado, que la opinión pública está más o menos homogeneizada en torno a eso, y se dedican única y exclusivamente a hablar de esos puntos, no de los otros 80, del otro 80%, porque allí se ponen de manifiesto diferencias ideológicas, y como eso no interesa colocarlo de bulto, no colocarlo sobre la mesa, colocarlo sobre relieve, porque nos interesa captar, y como la inmensa mayoría de las personas están en el centro izquierda o centro derecha, en esa clasificación tradicional, entonces busca capturar gente del centro izquierda y centro derecha para ganar las elecciones, y pierde el perfil ideológico del partido. El partido se va desdibujando. Entonces ya no hay un sector de la sociedad que se sienta representado con ese partido. Por ejemplo, la clase trabajadora, los sindicatos, los obreros, no se sienten identificados con un partido que en un momento dado está defendiendo tanto intereses de centro derecha como centro izquierda. Entonces eso se va desdibujando, y eso es una de las características que define a un partido político, tener una claridad de los intereses que está defendiendo. Y por último, la organización debe estar dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto. Un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto implica necesariamente una visión ideológica. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la sociedad que sueña ese partido político? ¿Y cómo aspira conducir a la comunidad hacia esa sociedad ideal? Ese es un programa de gobierno. ¿Cómo va a invertir las políticas públicas? ¿Cómo va a desarrollar las políticas públicas en función de ese programa de gobierno, de esa sociedad que piensa, de esa comunidad como lo están soñando o como lo están planificando? Ese programa, que
que tiene que ver mucho con el concepto de ideología, con el tema de la ideología, debe ser, es parte inherente de lo que es un partido político. Entonces, con esta definición de Palombara y Weiner, que es descriptiva, es la que se utiliza hoy en día fundamentalmente para definir lo que es un partido político. Bueno, te ha puesto el tema, yo imagino que es para que generemos algún debate. Ojalá que hubiéramos tenido el teléfono para preguntarle que la gente pregunte. Yo creo que algunas de las cosas que... esos 7 puntos son válidos para la definición de un partido político. Además, se ha descrito entre esas que tenga vocación de poder. El partido tiene obligatoriamente que manifestar vocación de poder. Con respecto a la validez o no de los partidos, como el Reformista, como el PLD, como el Partido Revolucionario Dominicano, yo creo que esos partidos son todavía partidos. Se le puede llamar por esa definición partido. Ellos no tienen la fuerza que generaba el liderazgo original de ellos, pero siguen siendo una fuerza política latente, están ahí y tienen sus estructuras más débiles que antes, pero las tienen y se pueden seguir llamando partidos de acuerdo a esa definición, porque no necesariamente un partido político debe ser un partido de grandes masas, un partido que tenga determinadas estructuras definidas, que tenga, como pide la ley, sus locales en las distintas localidades, valga la redundancia, y que tenga su representación, aunque no tenga todo eso, que tenga su representación congresual o municipal en nuestro partido. Hay que tomar en cuenta que los partidos políticos, después de la desaparición del liderazgo, fueron transformados del liderazgo grande, ese liderazgo histórico, ese liderazgo que trascendió a su tiempo, a su vida útil, a su vida terrenal, como de los 3 más grandes que hemos tenido en el país. Esos partidos se desprendieron después de ese liderazgo, se transformaron. ¿Por qué? Porque todos tienen vocación de poder, por eso han llegado al poder, después de eso algunos. Y los que se han formado después de eso, como el PRM, llegó al poder. Ahora, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que esos partidos perdieron su lineamiento ideológico. O sea, ya esos partidos no tienen una definición ideológica de una sociedad tal como lo anhelaban los otros líderes. Y eso ha hecho que la población, porque entre ese deterioro de la calidad ideológica, ha permitido que entre todo el mundo al partido, que no tenga filtro, y que entre todo el mundo que inclusive empañe la imagen de los partidos. Y eso es parte de esa transformación que han seguido. Y que esos partidos hayan perdido, hayan abandonado, más que perdido, abandonado la conectividad con las masas, con el pueblo como tal. Porque un partido tiene que estar en vínculo directo con el pueblo, con la sociedad. Y esos partidos antes tenían esa conexión, esa interacción permanente con la sociedad de todos los niveles, pero ya no la tienen. Ellos abandonaron eso. Y por eso es que uno a veces dice que no son partidos políticos, sino que son francachelas electorales, son franquicias electorales. Pero ellos están como partido de acuerdo a esa división. Yo creo que están como partido. No cumplen su misión como nosotros estamos acostumbrados a un partido que represente realmente al pueblo, que represente los intereses del pueblo como tal, que escuche al pueblo, porque ya no tienen canales
con el pueblo ya no lo tienen porque lo abandonaron cuando murió ese liderazgo físicamente y han ido minimizándolos. El PRM duró 4 años sin mencionar casi a Peña Gómez. Ahora es que lo está levantando. Juan Bosch es un instrumento nada más de ocasiones del PLD. Y el Partido Reformista ya no menciona a Balaguer, casi no se siente en esa parte. Algunos dirigentes escriben y hablan así. Pero están ahí y ellos se consideran así. No, es cierto eso. A mí me llama la atención dentro de la definición, por eso cientistas sociales estadounidenses creo que son. Y es la condición que ellos le dan a la existencia del partido a que continúe más allá de su liderazgo, a que continúe más allá de la desaparición física de quienes lo fundaron y de quienes fueron sus mentores ideológicos. Y eso no se aplica mucho aquí en el país. La historia recoge vamos a suponer, desde la época de la desaparición de la dictadura, la Unión Cívica Nacional. Se fue Viriato Fiallo y se fueron esos grandes liderazgos. Ya, se fue. Tenemos un caso más cercano, el Movimiento de Integración Democrática, MIDA, con Lora, Francisco Augusto Lora. Desaparecieron, o sea, y de la nomenclatura que actualmente nosotros vemos que están en la sociedad de partido, uno no han desaparecido, pero ya están prácticamente, poco a poco, como dice la ley electoral, extinguiéndose. Podemos citar al PRD. No sé qué pasará después si el PLD permanece fuera del poder, si seguirá así. Y lo mismo con la Fuerza del Pueblo y hasta con el partido oficial. Es decir, su existencia y su permanencia, además de estar ligada a un líder fuerte, también está ligada a que si llegan o no llegan al poder. Vamos a hacer una pausa brevemente, que el pequeño no está... El pequeño es el partido gobernante aquí. El partido gobernante. Así mismo va. No. En Vía Alternativa no somos deterministas. Creemos en una mesa de encuentro donde se practique la libertad de pensamiento sobre la base de la escuadra de la razón y el compás de la comprensión. Gracias por su atención y hasta el próximo video.